sede de la ciudad de Riohacha, en Colombia. Riohacha, en Colombia, perdón. Miembro de Benposta Ourense desde el año 99, donde participa al 100% de su crecimiento personal y profesional. Estudia en la Escuela de Imagen y Sonido de Benposta, ocupando todos los cargos orgánicos de la Ciudad de los Muchachos, con excepción de la dirección del propio circo. Antonio Rodríguez, a mi izquierda, maestro y perito mercantil, secretario general de Benposta Nación de los Muchachos y representante provincial de maestros estatales en las elecciones del Ministerio de Educación del 76, secretario general del Partido Socialista de Galicia, PSDG-PSOE, entre el 82 y el 85, presidente del mismo del 85 al 88, miembro del Comité Federal del PSOE, diputado al Congreso por Ourense entre el 79 y el 93, senador a partir del 96, miembro del Consejo de Radio y Televisión Galega desde el 2002. En lo que se refiere a Benposta, profesor de la Ciudad de los Muchachos en 3 etapas distintas, la más prolongada desde el 67 al 79 como secretario general, en una etapa en la cual acompaña al circo y ejerce de administrador en sus giras por España. Y por último, Carlos Sisirey Paredes, licenciado en Historia por la USC, doctor en Historia de América por la Complutense de Madrid, ha sido profesor en las universidades católicas de Montevideo y Sao Paulo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Universidad de Vigo, donde pude conocerle personalmente porque fue mi profesor. En lo que se refiere a Benposta, entra en enero del 74, en el 76 es responsable de la televisión educativa, en diciembre del 77 jefe de estudios del circo en la gira latinoamericana. Tiene algo que contarnos, creo yo, sobre esos episodios en Chile y en Argentina, episodios polémicos con sus respectivas dictaduras, para finalmente abandonarlo en julio del 79, si no estoy mal informado. Mi primera pregunta, que creo que puede más o menos iniciar un poco el coloquio, es cómo cada uno de ustedes, de vosotros, vivió su perspectiva personal, individual, de todo lo que fue la Ciudad de los Muchachos como proyecto colectivo. Es decir, cada uno en su puesto, digamos, cómo vivió el conjunto de la experiencia en los años que estuvo, y si se puede llegar a un consenso en torno a su final, es decir, cuáles fueron los problemas que implicaron su final, cuáles fueron los fallos, más allá de los evidentes méritos que a todas luces hemos podido comprobar en el documental. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, cedo la palabra a los veteranos. Eu vivo en Benposta durante 4 anos. 4 anos que representan o cumio de Benposta e onde xa se perciben as raíces da súa decadencia. Pero esos 4 anos resultaron extraordinariamente importantes na vida de Benposta en algúns aspectos que nunca se destacan, que non aparecen nin este reportaxe, nin aparecen nos 5 capítulos da serie emitida polo canal de televisión, e que lle dou a Benposta nesos anos un protagonismo nesta cidade que vou dicilo e non é absolutamente ningunha exageración, senón que é unha verdade como un templo, e que ademais podo apoiar documentalmente. A transición política en Ourense non se entende sin Benposta. Dito isto así parece moi forte, pero vou vos dicir algúns datos. O Partido Socialista de Galicia, fundado por Xosé Manuel Beiras, ao que pertencía naquela etapa, tiña 18 afiliados en toda a provincia de Ourense. O Partido Socialista, que estaba comenzando a ter presencia, o PSOE, en Ourense, poucos máis tiña e limitados basicamente á cidade, ca figura de Celso Montero como referencia. A UCD nin se sabía. O PP, lóxicamente, non existía. O Partido Comunista, cando presenta por primeira vez, se presenta con Santiago Álvarez en Ourense a repartir carnés de afiliado, do que agora vou contar unha anécdota a propósito do irmán do cura. Eran o día que se xuntan para repartir carnés
éramos nunha cena que se cerraba un restaurante onde, según me contaron posteriormente, costou Dios e axuda que se prestaran como escenario, porque estaba todo o mundo con medo no cu que non se tiña. É dicir, Partido Comunista, e aínda que tuéramos xa reforma política, partido legalizado, non sei que máis, pero aquí o Partido Comunista seguía erguendo todos os fantasmas habidos e por haber. Ben, pois, naquela xuntanza para repartir carnes non se chegaba ás 30 personas. Isto era o panorama da transición en Ourense. E nesto, como di a canción, en esto chegou Fidel. É dicir, e nesto chega ben posta. Nos comenzáramos, iba a dicir eu, pero tampouco quero personalizar tanto, nos comenzamos a manter contactos cos partidos políticos dende ben posta xa na época do goberno de Arias Navarro, o cal non era precisamente unha etapa extraordinariamente fácil. Franco estaba morto, pero a maior parte das cousas que o franquismo representaba seguía en pé. Estou falando de 1976. Eu chego a Benposta en xaneiro de 1974 como profesor. Viña de ter pasado un ano becado na Universidade de Sao Paulo, becado polo goberno brasileiro. Chego aquí, tiña falado con Antonio Rodríguez con anterioridade que lembrará cando no Burgo das Nacións en Santiago, para contacto con él, e eu conhecía a existencia de Benposta dende que tiña 17 anos, porque eu que estudiei no Colexio Peleteiro en Santiago, organizáramos os de preuniversitario pois un acto, unha velada que se chamaba entonces un festival do Salón Teatro de Santiago, e tiñamos de compañeiro de clase un sobrinho do cura, mellor dito, o fillo de unha prima do cura, Trepat Silva, Pedro Trepat Silva, o pai registrador da propiedade, e a nai, que era a Silva, era a parente do cura. Entonces, a través dese parentesco, trouxeron os números de circo, ninguén de nós sabíamos que o circo existía, ni nada por estilo, e eu vexo aquilo e me impacta tanto que eu me prometo a mí mesmo que acabarei dando clase ali. Tiña 17 anos. Ben, pois, ao final, acabei dando clase ali. E entro, como digo, en xaneiro do 74, eu chego de Brasil 3 días despois de que Carrero Blanco se xuntara nos ceos non se sabe con quen. Ben, pois, nese ambiente é cando eu entro. E o ambiente en Ourense, que entonces, xa non vou dicir agora para non entrar en odiosas comparacións, pero que entonces era unha cidade pacata, que Seixalbo era unha aldea, e todo o que había polo alrededor había fincas de patacas, mira que non tiña o aspecto urbano que temos, que íbamos a pé, xa non collemos nin autobús, íbamos a pé a Ourense, subíamos outra vez, cando tiñamos que ir a Ourense, e eu vivía en Ourense, vivía nunha pensión que estaba establecida nun cuarto piso, pensión Santo Cristo, nun edificio que estaba xusto ao lado da Caixa de Aforros, da central da Caixa de Aforros de Ourense, cando esas cousas existían. Ben, pois ali, que era onde eu vivía os 2 primeiros anos, eu vivía en Benposta, senón que vivía ali nesa pensión, e bebiña, por tanto, non tiña unha actuación moi intensa dentro da vida de Benposta. Pero aos 2 anos, fíxese que estou falando de xaneiro do 74, o circo andaba por América e por Asia. Ben, cando chega o circo, falo co cura, o cura fala comigo, o cura entérase do que eu fago por ali, e dime que vaya a vivir a Benposta. Bueno, pues dame unha habitación, estupendo, dame unha habitación no alto do hotel, daquele hotel do que se mantiña basicamente o esqueleto arquitectónico, e somente tiña a parte superior onde vivían rapaces. Eu tiña unha habitación pequena ali para mí. Ben, pois entonces aí comenzo a vivir moito máis intensamente o que era Benposta. E a verdade é que aquelo era completamente sorprendente. Era un mundo que vou dicir positivamente surrealista. Un mundo onde ti tiñas que debatir na clase, o mellor o que vas a explicar, onde che pedían contas nunha asamblea de cidadáns, onde funcionaba a democracia
de verdade como non funciona hoxe todavía no sistema escolar español. Vostedes coñecen que haxe algún instituto ou colexio público ou privado onde os alumnos se poñen a discutir co profesor que ten que explicar o que non. Imaginan iso. Imaginan que os profesores de calquer instituto, de calquer colexio ou da universidade se somete a unha asamblea cos alumnos a ver o que se vai decidir ali. Ben, iso ocurría en Benposta no ano 74 e iso herdeino. Eu debolle toda a miña formación de profesor a Benposta. Toda, sin excepción. Poden aplicar ou non certas cousas, porque, lóxicamente, cando eu sou profesor de instituto primeiro da universidade despois, non convocaba os meus alumnos para debatir ali o que íbamos a facer de programa escolar. Pero iso non quere decir de que non aprender a tratar os alumnos considerando que os alumnos son personas e non sacos de patacas colocados encima de sillas. Dito isto, quero decir que en aquel momento existían cousas en Benposta que hoxe siguen sin existir, 50 anos despois de democracia. Dixe aí en algún momento que a democracia matou o Benposta. E é certo. É certo parcialmente, non é certo totalmente, do meu punto de vista, pero é certo parcialmente. Pero tamén é certo que a democracia chega a Ourense gracias en gran parte á dinámica imposta por Benposta. E vamos decir só uns exemplos, e acabo de falar, por tanto, dereito a falar e demais tamén, que non teño aquí o monopolio da palabra. En Benposta se presentan os partidos políticos de Galicia cando non se podían presentar en ningún lado. Lembro, por exemplo, que cando se presenta o PSG de Beiras, como non se podía poñer Partido Socialista de Galicia porque estaba sin legalizar, fanse uns carteles donde se poñía Pensando Sobor Galicia, PSG. E así se presenta o PSG en Ourense. Como se presenta na capilla de Ourense o Consello de Forzas Políticas de Galicia, entonces integrado por 5 partidos. Na capilla de Benposta. Perdón, na capilla de Benposta, o Consello de Forzas Políticas estaba integrado por 5 partidos, que era o Partido Carlista, o Movimento Comunista, o PSG, o PGSD, había outro máis, non sei cal era. Ben, o cura viña da Sira de Asia, aterriza por ali, o circo seguía en Asia e ele chega a Benposta. E de repente o cura se atopa con unha reunión política da que non ten nin idea, que vai encher aquelo e que non sabe que facer. Entón fala comigo, porque ele era o organizador daquela feira, e me di que fago. Diño unhas palabras, home, non hai problema. Moi ben, pois, xuntase toda aquela a mesa presidencial con representantes dos partidos, a capela chea, a barrote, e entonces o cura non sabía moi ben que dicir, e di o seguinte: bueno, e ahora que estamos aquí todos reunidos, yo os hago una salutación en nombre de Benposta y vamos a rezar un Padre Nuestro en nombre de los, en memoria de los muertos de Montejurra. Es decir, os mortos carlistas de Montejurra que aconteceran con Fraga de Ministro do Interior un mes antes, o cura pon a toda a mesa e a todo o mundo que era da esquerda radical de Ourense a rezar o Padre Nuestro. Ben, iso un exemplo das cousas que ocurrían ali. Ali en Benposta funcionaba unha célula do PSG, unha célula que dirixía eu. Na miña habitación había unha vietnamita e ese vietnamita imprimía textos de propaganda contra o referéndum que se fai en decembro do 76 da reforma política, onde todo o mundo, pola boca pequena, os partidos querían que se aprobara, pero pola boca grande na vida iban a decirlo. Entonces íbamos a ver aquelas espantosas películas do Cineclub Padre Feijó, donde por pura militancia tragábamos uns horrores búlgaros, checos e húngaros naquela época, e acabábamos todos vomitando ideas no Café Niño. Pois ali collíamos e íbame ca célula a pegar papeliños polos escaparates do Paseo de Ourense, poñendo non o referéndum trampón. Eso feito na miña habitación. O Movimento Comunista de Galicia facía a súa propaganda impresa na imprenta que había nos baixos da casa do cura. E, ademais de outras actividades, xa para limitar, para acabar con isto, Benposta participa directamente na comisión organizadora da gran manifestación a prol da autonomía de Galicia do 4 de decembro de 1977.
era a manifestación máis grande, a manifestación a que acuden 14.000 personas, que se lembraba na cidade de Ourense de República. Hai un manifesto que asinan todos os partidos políticos e ben posta, como se fora un partido político máis, nunha reunión que houve no Ateneo de Ourense, na torre, no edificio San Martín, creo que era onde estaba. E ben posta fai a súa declaración particular. Unha declaración que redactei eu, claro. Voulle ler o texto original. Este é o documento original que se enviou naquela época. E di o seguinte: Benposta Nación de Muchachos invita, na súa calidade de membro de pleno dereito da Comisión Organizadora da Manifestación por Autonomía, a todos os mozos da provincia de Ourense a xunguirse á mesma. Coidamos que non é necesario insistir no fondo compromiso galeguista de Benposta e por elo que non nos importa recoñecer públicamente que a nosa ideoloxía e a nosa praxis galega vai moi por diante da reivindicación autonómica. Pero tamén recoñecemos que un viaxe de 1000 leguas escomenza por un paso e coidamos que a obtención da autonomía é o primeiro na longa marcha pola liberación nacional de Galicia. Deixando unha banda todo maximalismo que nos impida analizar con objetividade o actual interpolítico do Estado, aceptamos como positiva autonomía sin que lo supoña merma das nosas reivindicacións galeguistas. En razón de todo isto, facemos un chamamento aos que se sintan galegos de corazón a manifestarse públicamente o domingo día 4 ás 12 da mañán en defensa da nosa identidade como pobo e como nación. Neste intrahistórico facemos nosos os inmorrentes versos de Cabanillas. Xa está o vento a bandeira azul e branca e ao pé da enseña da nación galega berremos alto e forte: a nosa terra é nosa. Mocedade de Ourense, viva Galicia Ceire, a Xunta de Goberno de Benposta. Este documento foi publicado no diario A Rexión. Así as gastábamos en Benposta en 1977. Moitas gracias. Tengo que sacarle una foto a eso. Quiero una foto de eso. Bueno, está muy borrosa, lo que puedo hacer es hacer una copia. Gracias a las juventudes socialistas del partido por organizar esto y por invitarme. Obviamente, gracias a todos por estar aquí. Sintetizar a miña valoración de Benposta en un breve tempo é moi difícil. Entón, vou dicir realmente o que sinto. O que sinto e o que penso, que recordo de todo aquilo, é que Benposta é un soño utópico impulsado por unha persona claramente soñadora e que foi capaz de transmitilo e de irradialo e de contagialo a un montón de xente. Porque se é algo que é verdade, todo isto é algo que se dixo neste documental. Todos os que pasaron por ali gardan algo dentro deles que non olvidarán nunca. Carlos acaba de dicir un pouco a influencia na súa vida e a miña paralela en este sentido. É dicir, eu non me podo explicar a miña vida se non houbera pasado por Benposta en 3 ocasións distintas. Unha, cando tiña 20 anos, estaba na casa de Doña María, os talleres e todo aquilo, buscan un maestro recién titulado, tiña 20 anos, e chego ali e o primeiro que veixo as mañás e os rapaces collidos da man e recitando as leyes de ciudadanía. Digo, isto é diferente. Cando se cantaba o Carar o Sol nas escuelas... Soy optimista porque he aprendido a ser puro, el primero. Entonces, eso
marca xa unha diferencia. Logo aprobo as oposicións, marchome e volvo a recuperar porque me chaman e estou 12 anos seguidos aí. E 12 anos, afortunadamente, que son, eu creo que se pode falar como na historia, edad de ouro a edad media, donde se producen os grandes acontecementos e os grandes éxitos. Porque en todos os documentales, e sobre todo no de Amazon, hai unha cousa sobre a que non se incide suficientemente desde o meu punto de vista, e é que ali o que se pretendía era a transformación da sociedade, a transformación non a base de discursos. Non falábamos do problema da xuventude, sino que dicíamos, vamos a facelo, vamos a resolverlo, vamos a facer unha sociedade diferente. E todo o sistema tratábase de formar a individuos que fixesen unha sociedade distinta porque aquela non nos gustaba. E isto é o que está debaixo de todo isto. Logo, todo o demais son instrumentos. Indudablemente, a cara máis visible é o circo. É a máis mediática, incluso en Amazon, lógicamente, o leitmotiv, pero a realidade que eu, por exemplo, o meu sentimento é que aquilo iba moito máis alá. Iba moito máis alá porque era un sistema que era un sistema comunitario donde había tres pilares fundamentales. Un era o aprendizaxe intelectual, por eso había unhas clases e unhos profesores, os talleres e o aprendizaxe. Ese aprendizaxe tiña un instrumento que era o aprender facendo, e é onde se ubica pois, todos os tipos de actividades que se facían ali, coas maus, co corpo, escola de circo, escola de arte, escola de todo tipo de porque ali houve desde panadería hasta marroquinería, hasta todo o que se pode imaginar, aparte de que era unha comunidade organizada onde tiña unhas autoridades e un sistema democrático de toma de decisións. Había unha aduana, pero era puramente simbólica. É para decir que se entraba nun sitio diferente. Pero non había muros. Ali estaba todo o que quería, e o que quería marcharse, marchábase. Os centros, as institucións, solamente eran os cierres. Pois ali non había cierre. Non había, se estaba voluntariamente. E as persoas e o sistema educativo, si ben estaba reglado, porque había que someterse a leyes que estaban organizadas fora, pois nos os adaptábamos a nosa maneira, é dicir, eu nunha clase, a mellor tiña rapaces que tiñan 6 anos e 12 anos, a mesma clase. Por que? Porque se agrupaban en función da súa madurez ou dos seus coñecementos, en lugar de cada ano teñen que promocionar, teñen que cambiar de curso, etc. Era un sistema completamente diferente. E, sobre todo, era un sistema participativo solidario. Non existía a propiedade privada, ainda que si nos elementos máis esenciales, a roupa e cousas desas, si había, pero todo máis era comunitario e as decisións se tomaban por maioría, había unha organización, como todos sabedes, un alcalde elegido democráticamente, unhos distritos dos que se organizaban os rapaces, e en cada distrito había un diputado, que chamaban diputado de distrito, porque e elegido democráticamente por os integrantes do distrito, e
todo funcionaba así. E era un sistema perfectivo, porque Benposta empezou con 15, dice o eslogan, 15 rapaces e unha moto, pero ali chegamos a estar 500 personas. Eso fai que haxa unha organización moi complexa, onde hai servicios, onde hai lavandería, onde hai toda unha serie de actividades que se autogestionan totalmente e se intenta autofinanciar. Ese é o problema. E antes fixo aquí unha pregunta e eu non quero obviarla. Orense cara ao novo milenio. A autofinanciación funcionou moi ben durante bastante tempo. É dicir, eu fixe unha gira por España. Esa gira era ao mesmo tempo profesor, administrador, e a realidade é que se movía moito dinheiro. É dicir, se movía moito dinheiro, movía, é dicir, hai ingresos e hai gastos. E aquilo, nesas etapas, autofinanciarse. Pero houve momentos como saliron aí, en que as cousas non foron tan ben, e entón houve problemas económicos. Iso obrigou o Padre Silva a buscar métodos de poder salir adiante, endeudarse, foi o sitio peor, é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia aproveitou eso para intentar facer política, e aí ven o proxecto de cambiar o campo de fútbol de Ourense aos terrenos que simplemente habían intercambiado para facer viviendas por o tema de poderlle dar salida ás persoas maiores, facer viviendas, e pero a Xunta quedouse cos terrenos e quería facer ali un campo de fútbol. Eso genera, incluso en Benposta, pois unha serie de problemas, porque a xente maior quere ver futuro, e aí empeza un pouco o declive e a parte final, que é a máis penosa por as cousas tal como foron, que eu xa non estaba, xa non asistín, e ao final, pois, que siga habendo aquilo que non deixa de ser un ben inmaterial que está aí, e que é patrimonio de toda a ciudadanía de Ourense, e que é un patrimonio que esta ciudad, que ten moitos defectos e moitas virtudes, indudablemente, pero un dos defectos é non valorar certas cousas que son invalorables por excesivamente valorables. Isto é a miña participación. Moitas gracias. Hai unha pregunta... Hai unha pregunta do público, pero vamos a esperar o turno de Jaime, que nos conte, bueno, a súa perspectiva persoal de novo, e aproveito tamén para preguntarte acerca de A Gran Aventura, que creo que ti viches moi de preto. Que pasaba realmente aí en San Pedro de Rocas? Bueno, primero empiezo por lo de La Gran Aventura, pero no es lo más importante de lo que yo quiero comentar aquí hoy. La Gran Aventura era un proceso bastante duro. Yo ya viví la parte ya más, como que podríamos decir, light, porque a mí ya no me dejaron en Berín, otros decían en Zamora, otros en Sevilla, otros en Guadalajara. Y eso sí que era bastante duro, porque tenían que volver a Benposta sin un céntimo. O sea, los dejaban sin un céntimo, pesetas en ese momento, y tenían que venir hasta aquí, y no solo era eso, sino ayudar a todas las personas. Nosotros, incluso, si ibas a la cárcel, tenías que ir a la cárcel y no decir nada, porque sin dinero a lo mejor les pillaban robando algo, cualquier historia. No, eso lo cuenta la gente, porque yo esa etapa no solo no la viví, sino que es que no había nacido todavía. Entonces, mi etapa de La Gran Aventura era mucha etapa de más que todo cultivo personal, cultivo socio-religioso, porque sí que es verdad, rezábamos muchísimo. Yo, como también había venido con la idea y con la convicción de ser sacerdote, jamás en mi vida pisé un seminario, pero quería hacerlo porque yo vine siendo monaguillo,
Pero la Gran Aventura ayudó mucho a nivel personal, porque nosotros después, el grupo que éramos, queríamos ir a fundar una Benposta nada más y nada menos que en el Japón, porque nosotros habíamos estado en Japón y nos requerían. Y desafortunadamente hubo un terremoto en Kobe y la gente que nos quería, pues lloramos mucho con esta situación. Al final, pues mucha gente falleció en el terremoto ese que hubo en Kobe, ya no recuerdo el año, pero hicimos un grupo. En Japón pudimos ir en el 93 y volvimos en el 95. Fue la última gran gira, bueno, la última gran gira fue en Venezuela. Pero sí, efectivamente, yo pude participar dentro de Benposta cuando, como tú decías, desde el 88 que llegué a una sede de Benposta en Colombia, porque Benposta en Colombia todavía sigue funcionando en Bogotá, en Montería, en Villavicencio, va teniendo células a lo largo del país, en Buenaventura, y sigue funcionando. En Venezuela también hay otra, en Zulia, en La Guaira. O sea, no son Benpostas como sedes como la que teníamos aquí, pero sí son sedes pequeñitas, que no son chiringuitos, como quiso llamarle alguien, que eran chiringuitos allí pues para sacar dinero, y efectivamente, no, están haciendo una labor muy buena para la gente de Colombia. Yo, pues gracias a eso, estoy aquí. Benposta también formó parte de lo que eran los primeros comienzos del panafricanismo, como Abuy. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron tarde, vosotros llegasteis tarde, pero ahí ya en el vídeo ya decían que los primeros africanos que llegaron a Orense eran de Guinea Ecuatorial, vinieron aquí y la gente los veía muy raro. No lo visteis porque llegasteis tarde, pero lo dijeron ahí, después lo podéis ver. Todos los días ahí en el barrio. Sí, entonces Marcelo, Hermes, que tocó la guitarra con el grupo de música de Los Suaves, Marcelo, que sabes que estamos allí. Entonces yo de esa etapa no la puedo hablar mucho porque no solo, como dije antes, no la viví, sino que no había nacido. Aquí hay gente que sí la vivió. Estoy viendo aquí una persona que me ha agradado muchísimo verlo, no sé su nombre. Este señor que está ahí en aquella esquina ha sido un señor que ha recorrido el mundo con el Circo de los Muchachos. Al final se quedó por Australia, si no me equivoco. Con los rulos lo vieron ustedes ahí en el vídeo, ¿no? ¿No hacías rulos tú? Ah, te marchaste antes. Pero este señor fue también partícipe de lo que fue la parte extraordinaria del Circo de los Muchachos, y ellos pues han hablado de esa etapa. Me gustaría a mí hablar un poco de lo que ha sido actual, de lo que es actualmente, del documental, la serie de 5 capítulos. Ha sido bastante escasa. ¿Por qué? Porque... Escasísimo. Sí, porque... Porque obvio la primera parte sí. de La ciudad de los muchachos, que sin esa primera parte no hubiera existido Sí. ni la segunda ni la tercera. Correcto. Y no se habla ni en los documentales ni nada, los que lo vivimos desde el principio. Falta... Al final estamos en el aire. Nadie conoce esa historia. He sido yo. O por lo menos no la conocen los que nos hacen. Yo me imagino que tú te refieres a la Benposta de Fernández. No. Bueno, el caso es que Benposta, la serie documental, mañana está postulada a los premios Mestre Mateo. Mañana puede ganar un premio o no, yo estaré allí. Yo soy académico también de la Academia del Audiovisual Galego y mañana estaré allí, pero no voy porque sea el tema de Benposta, voy porque voy todos los años, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y bueno, me agrada escuchar la opinión de Antonio, del señor Trixie, ¿cómo era? Carlos. La tuya, la que puedan decir ellos allí, que usted también estuvo en Benposta desde los inicios, y yo no puedo decir nada por lo que decía antes yo, pues porque yo no había ni nacido. Yo nací en el 77, estás hablando del 77, yo cuando te he oído leer eso, pues a mí me ha agradado muchísimo. Yo conocí a Antonio porque Antonio Rodríguez, el padre Silva lo llevó, él no se acuerda de esto, pero yo ya se lo comenté, no recuerda. Estábamos nosotros en Benposta, en el comedor, y nos lo presentó ya cuando estabas en lo más alto del Partido Socialista. Y nos lo llevó presumiendo de él, porque había estado dando clases en Benposta. Pero nosotros y demás. somos del 57, no del 77. Yo soy del 58. Flipa. O sea que no puedo decir nada, ¿no? Entonces, la serie documental de Amazon, pues yo también he llorado, como he llorado ahora ahí, no me habéis visto, pero bueno, estaba bastante fastidiado porque me gusta ver el tema de Benposta. Lo vivo, lo siento, yo todavía me siento benposteño, vivo en Benposta, no todos los días, pero casi todos los días. Estoy subiendo a Benposta, hablo con la gente de Benposta todos los días y bueno, vengo un poquillo más o menos representándoles a ellos. Me gusta hablar de las luces, de las sombras. Sí, la gente quiere incidir, la serie documental ya está ahí, el que quiera saber de lo malo que vea esa serie, ¿sabes? Porque no he visto un número de circo dentro de la serie que se llama El Circo de los Muchachos.
Solo ha habido malos rollos, conflictos, verdades que no las puedes decir, no puedes decir que no, no puedes decir, no es verdad, no, o sea, incluso las grandes mentiras pues se pueden convertir en verdad, solo que hay muchas razones por las que el padre Silva se energizaba, discutía, hay muchísimas razones por las que el padre Silva ha sido satanizado en esa serie documental, que ocurrieron muchísimas cosas, efectivamente, sí, pero yo siempre puedo decir lo mismo, ¿a quién le importa? Ahora queremos hacer algo futurible, algo que nosotros podamos decir, porque tenemos que aprovechar esa historia, tenemos que aprovechar ese gran esfuerzo del que los anteriores ciudadanos que habéis estado allí, vosotros, con mucho esfuerzo, mal durmiendo, mal viviendo, mal comiendo. Yo viví ya la etapa ya casi como quien dice, bueno, eso lo dice Zamorano, como yo no viví, pues yo no les puedo debatir. Además, Zamorano fue profesor mío, Zamorano a mí me dio clase porque yo llegué a Benposta, aquí llegué con 14 años. Con 14 años recién cumplido. El desarraigo, pues sí, se ha hecho notar en mí. Yo lloré muchísimo. La primera gira que fui fue a la Plaza de Cataluña en Barcelona, de ese cartel que está allí, en el año 91. Con lo cual, vivo, siento Benposta. Podríamos hablar, quizás una palabra cursi que se utiliza mucho en el argot latinoamericano. Amo Benposta. Sería capaz de abandonar todo lo que estoy haciendo por poder, entre comillas, resurgir la etapa buena de lo que fue Benposta, de lo que fue, como no, el Circo de los Muchachos. Porque el Circo de los Muchachos no se puede entender sin Benposta y Benposta no se puede entender sin el Circo de los Muchachos. Correcto, porque el Circo de los Muchachos ha sido el gran micrófono de lo que Benposta después ha querido hacer, ha querido proyectarse, ha querido enseñar y Benposta ha sido una academia, una escuela, una universidad de la vida para todos los que hemos estado allí, porque nosotros hemos sido unos inútiles, además lo digo con cariño, unos inútiles porque yo llegué allí sin saber hacer absolutamente nada, como muchos, y al final acabé siendo malabarista del Circo de los Muchachos, aprendí a hacer muchísimas cosas, estuve en la escuela de imagen y sonido, que ahí se menciona, de Benposta, con la cual la Escuela de Imagen y Sonido tenemos que decir que fue la primera escuela de imagen y sonido de España, porque Televisión Española tenía una escuela privada, pero la de Benposta fue la primera en España que nutrió a todos los medios de comunicación que se formaron en Galicia, que fue pues Televisión de Galicia, Antena 3 Galicia, Radio Galega, Onda Cero, Cadena Ser, todas las televisiones y radios y periódicos de Galicia, no, sobre todo radios y televisiones de Galicia sacaron técnicos que ya se están jubilando o que están ya jubilados, lógicamente, porque estamos hablando del finales de los 80, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, yo no lo puedo decir porque no estaba aquí, pero sí conozco la historia. Yo con el padre Silva he vivido mucho tiempo. Tuve la oportunidad, la suerte de viajar con él hasta Corea del Sur, él y yo nada más, y hemos hablado muchísimo. El padre Silva ha llorado mucho por todas este tipo de cosas, entre otras cosas que decía que no se puede entender Ourense sin la política local de los partidos implicados. Pues el padre Silva lloraba, y yo lo he visto llorar porque ha pedido ayuda al Partido Socialista, y el Partido Socialista no le echó una mano en los momentos que estuvo en la Xunta de Galicia, dirigida por Touriño y comandada por ¿cómo se llama? Anxo Quintana, ¿sabes? Entonces, eso te lo puedo decir yo de primera mano porque lo vi y lo viví. Padre Silva lloró porque cuando el momento del proyecto Ourense Cara Nuevo Milenio pidió ayuda y no le fue dada ayuda. El padre Silva se cansó de pedir ayuda por todas partes y no le fue dada. Después sale todo aquí que él era un diablo. Entonces, a veces hay que rectificar porque él se desvivió por la infancia, y el BNG no solo fue el Partido Socialista, sino el Bloque Nacionalista Galego, ¿no? O sea, el padre Silva, yo lo sé, porque yo hacía las reflexiones nocturnas que el padre Silva hacía, las hacía yo. Era yo el que estaba detrás de las cámaras, ponía una cámara allá y yo iba arriba a mezclar pues todas las cosas que se hacían. Después en mi vida personal pasé a Teleniño, 10 años allí, muy gratamente, muy cojonudo, que volvería. Volvería, sin dudarlo, y además Benposta para nosotros ha sido, como dije antes, una escuela para la vida porque nos enseñó a pensar con las manos,
nos enseñó a pensar lógicamente con las manos y nos enseñó a pensar con el cuerpo, porque el cuerpo era una de las cosas que nosotros en el circo podíamos hacer. Podíamos hacer trapecistas, yo no, pero bueno, pudo gente que no sabía hacer otra cosa, pues acabó siendo trapecista, malabarista, rulista, caballista y todas las cosas terminadas en ista y casi todos los números en conjunto. Casi pocas veces había números en el circo individuales. Yo desconozco payasos también. Los payasos no era un solo payaso que salía a hacer un número. Me acabo de acordar de Tanito, que está aquí, que también estuvo en el circo de payasos. Y el Benposta. Estudiante. Bueno, y o sea, el payaso... Un profesor que nunca se citó, no sé por qué. Es lo que iba a decir. El profesor que tuvo Benposta de circo. ¿Cómo? No, Frediani. Bueno, faltaron muchos nombres. Faltaron muchos nombres en la serie documental Siempre lo ignoráis. Faltaron muchos nombres. Y con respecto a lo que tú decías del Ourense cara al nuevo milenio, pues mira, el Ourense cara al nuevo milenio, visto ahora, podemos decir que podía haber sido pues algo bueno. Podríamos decir que Ourense cara al nuevo milenio, bueno, es una opinión mía personal, a lo mejor peco de valiente por decirlo, pero en ese momento no lo vimos así porque el padre Silva era el que nos comandaba y entramos en conflicto, incluso todos nosotros también. Yo estaba allí también con la cámara y haciendo barrera. Guillermo, ¿cómo se llama? No, él. No. ¿Y tú viviste el proyecto Ourense cara al nuevo milenio de primera mano? Sí, de la parte contraria en este caso, pero como yo no quiero meterme en parte contraria ni nada, sino que el proyecto Ourense cara al nuevo milenio murió porque el padre Silva, efectivamente, junto con nosotros, pues sí, nos hemos enfrentado a lo que ha sido la Xunta de Galicia, pero hablar de todo esto lo han explicado muy bien en el documental de Amazon y al final cuando uno termina de ver la serie documental acaba sinceramente bastante decepcionado. Yo por lo menos. Y muchísima gente acaba decepcionada. Que sí, que dice muchas verdades, pero es que en todas partes, en todas las instituciones, hay malos rollos, hay malos ambientes, y si alguien es maricón, no quiere que todo el día le estén llamando maricón. Y si alguien es prostituta, no quiere que le estén llamando prostitutas toda la vida. Y si alguien es un ladrón, no quiere que le estén llamando ladrón toda la vida. ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos querido correr un tupido velo que no va a ocurrir, pero lo que sí queremos es, de cara al futuro, poder realizar algunas actividades que con este documental es imposible porque la gente no nos pueda creer si ve este documental, que yo animo a que lo vean, que saquen cada uno sus propias conclusiones, pero de lo que no cabe ninguna duda es que Benposta ha sido en Ourense una institución bastante importante, que ha sacado a muchísima gente a relucir, gente que hemos podido aprovechar todo lo que hemos aprendido en Benposta y que de aquí para adelante lo único que nos queda es recordar lo bueno. Lo malo, ya tienen el documental de Amazon Prime, si lo quieren ver, y lo que se pueda preparar más allá, el libro que va a sacar Yago o cualquier otra historia que quieran, pero siempre en positivo. Lo único que hay que hacer en este momento nosotros es positivo, porque tenemos suficiente historia, tenemos bastante suficiente historia en positivo, para